Ahí está. Se me olvidó. Bueno, hola a todos, bienvenidos a la Semana de Responsabilidad Social. Esta es nuestra quinta actividad que hemos hecho y lo vamos a subir a YouTube. Bueno, como a casi un año del estallido social y previo al plebiscito, se vuelve más que nunca necesario conocer y comprender las problemáticas que afectan nuestro país y nuestra sociedad. Por eso es que en el día de hoy hablaremos de la crisis de institucionalidad chilena y donde hablaremos temas de legitimidad y confianza ciudadana. ¿Martín? Sí, el día de hoy tenemos tremendo invitado. Tenemos a Olof Page, decano de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad. También vamos a contar con la presencia de Valeria Balanza, que es subdirectora del Instituto de Ciencias Políticas UC. Nosotros vamos a ir tocando distintos temas: institucionalidad, pacto social, y bueno, en verdad no quiero adelantar mucho todo lo que va a ser la conversación del día de hoy. Así que sin más, yo creo que podemos dar inicio a una pequeña presentación que no sé quién quiere iniciar. Olof, Valeria, ¿alguna preferencia? Dale, Olof. Si querés, Olof. Bueno, muchas gracias por la invitación al Centro de Alumnos de Ingeniería a conversar un poco sobre estos grandes temas. En el correo de invitación, y lo repetían acá un poco Esteban y Martín, ahora son varios los conceptos que están circulando en la misma problemática en la que nos encontramos inmersos, y es difícil abordarlos, por supuesto, todos, ¿no? Mi disciplina es la filosofía. Desde ahí voy a decir algunas cosas. Esto no significa que por ser filosofía deba estar completamente desconectada del mundo empírico, digámoslo así, ni mucho menos, lo que no quita que Valeria tenga mucho más que decir en ese plano que yo, como cientista política que es. Entonces, es en mi calidad de cultor de la filosofía que yo puedo aportar algunas pequeñas cosas en estos primeros minutos. Son solo unos minutos iniciales, según me contaban, y luego discusión y preguntas. Yo, para poder ahorrar y atenerme al tiempo, quisiera compartirles una presentación muy breve, ¿ya? Pero tengo que ser habilitado para esos fines, y no sé si lo estoy, ¿sí? Creo que sí, deberías estar Veamos. habilitado. ¿Se ve? Se ve. Dice. Lo que no sé muy bien es cómo ponerlo completamente entero, ¿eh? Pero en fin, lo que hace es que no se vea del todo bien. Hay un... Sí, porque pero este es Keynote, no es el... Sí, pero igual tenés algo que te permite, igual que si estuvieras haciendo una presentación en una clase, es Sí, igual. se ve bastante bien, de hecho. Ahí. Ahí sí. Lo que me falta ver, eso sí, es... déjame ver si se puede pasar. Página sí. Los temas que se nos planteó la pregunta inicial en la invitación tenían que ver con, bueno, el título es bastante ilustrativo: crisis, institucionalidad chilena, legitimidad, confianza, ciudadanía y otros más, ¿no? Entre esas estaban justamente estos conceptos que están acá circulando en la lámina, todos en la invitación a conversar sobre esto. Estallido social, Estado chileno, confianza, nueva constitución, instituciones, legitimidad, están a la base de las inquietudes de esta conversación, pero también, obviamente, hace un buen tiempo ya son parte de la discusión general en la que estamos todos bastante inmersos, con distintos niveles de intensidad. Ahora, como es tanto lo que hay en juego, lo primero que uno podría hacer es constatar un pequeño diagnóstico, y bastante simple, pero no banal, para constatar de que efectivamente estamos en un momento de
crítico multidimensional, obviamente, ¿no? Son muchos los factores, no es solo uno ni no dos, sino que son muchos, están aquí algunos de ellos y uno podría perfectamente agregar varios más. Entonces, ¿qué hacer para poder discutir en pocos minutos algo como esto? Y en general creo yo es una buena receta para pensar acerca de estas cosas y del momento intenso que estamos viviendo, es poder agarrar un concepto que de alguna manera pueda englobar o hacer de punto focal para todos los que están aquí alrededor, y ese me parece que es el de ciudadanía. Está aquí en esta lámina un poquito más grande. Es un concepto que puede, en torno al cual se pueden anudar muchas de las problemáticas que están aquí circulando, que ustedes han planteado. Desde luego, y la conexión en varios casos es evidente, ¿no? La conexión entre Estado y ciudadanía, entre legitimidad y ciudadanía, entre constitución, instituciones y ciudadanía, y uno puede muy a la rápida decir que buena parte quizás del estado del estallido social podría eventualmente describirse como un estado que es crítico respecto del ejercicio de esta idea, ¿no? La ciudadanía, que es una idea, no es solo una etiqueta, sino que es incluso un proyecto en muchos casos. Esa es la razón por la cual me parece interesante poder simplemente pensar en torno a eso. Y cuando uno piensa en torno a la idea de ciudadanía, lo primero que se le viene a la cabeza es derechos políticos, ¿no? El poder votar, como uno entiende esta cuestión, es como lo más evidente, y aunque sea una cosa evidente, no por eso es banal, ni mucho menos, ¿no? Es ciertamente muy importante, pero no es la única, no es el único componente o factor en el que se agota el concepto de ciudadanía. Antes de cargar cualquier otra cosa, lo primero y lo más importante que yo de tener claro es que este concepto es un concepto, bueno, en la literatura a veces se habla de conceptos que son esencialmente disputables, ¿no? O sea, este es un concepto que no admite, creo yo, una definición unívoca, robusta, interesante. O sea, hay diferentes concepciones muy razonables acerca de lo que significa la ciudadanía, y muy distintas en algunos casos. Entonces, uno puede ofrecer una definición unívoca, pero sería una definición muy poco interesante, ¿no? Del tipo, esas de diccionario que a veces nos desesperan un poco, ¿no? ¿Qué es ciudadanía? Bueno, dícese del ciudadano. Y cuando uno va al ciudadano, dice, bueno, de aquel que habita o que se dice o que es parte de un Estado, y etcétera, etcétera. Entonces, es un concepto esencialmente disputable en ese sentido. Es razonable que existan diferentes concepciones de la idea de ciudadanía. Y no debe, por tanto, no debemos tener, por tanto, la pretensión de reducir esa diversidad de interpretaciones a una sola idea. Entonces, dicho esto, no obstante las diferentes interpretaciones, ciertamente el concepto de ciudadanía uno lo asocia con la participación política hoy en día, ¿no? En los estados democráticos de derecho. Este ciertamente es uno de ellos, y es bueno siempre recordar que a pesar de que nos parezca hoy súper evidente, esto es más bien reciente, ¿no? Si uno mira la historia, ¿no? De los últimos 300 años, me dice que la conexión está inestable, no sé si se escucha bien, pero va a haber en esta línea de tiempo que la existencia del sufragio, entendido en términos universales, más reciente todavía. No recordemos que nosotros, o sea, en nuestro país, a comienzos de 1900, las mujeres en Chile no podían votar, o sea, no tenían derechos políticos. Podemos tener la idea de ciudadanía como un concepto que debería ser más bien inclusivo, ¿okay? Y eso nos plantea problemas en su definición, o en la aproximación que podamos tener de este concepto. ¿Cuáles son los elementos que nos deberían distinguir como ciudadanos? Pero al mismo tiempo sin hacer caso omiso de ciertas diferencias que a lo mejor nos parecen importantes, que se incluyen en el concepto, ¿no? O sea, la ciudadanía es algo que se debería predicar de todos quienes son parte de una comunidad política, ¿no? Pero eso no podría o no debería, según algunos, implicar ceguera respecto de diferencias que el concepto también debería incorporar, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, en materia de disputa. Y esta imagen, donde no hay diversidad, no es una imagen puesta para enfatizar algún componente negativo, sino que para enfatizar justamente el componente más universalista que tiene el concepto. O sea, si somos miembros de una comunidad política, cumplimos con ciertos requisitos, bueno, todos y todas tenemos que sentirnos, decirnos ciudadanos, ciudadanas, ¿okay? Independientemente de nuestra condición socioeconómica,
de género, filiación política, lugar que se ocupa en el territorio, si uno pertenece o no a una determinada etnia, si uno profesa o no una determinada fe. Entonces hay un elemento común universal, por decirlo así, al interior de una comunidad política que se expresa en esta lámina, donde uno no nota grandes diferencias, ¿no? Luego, con esta imagen, lo único que me interesa señalar, aparte de constatar con la imagen que hay personas que viven de manera miserable, es preguntarnos si y en qué medida las condiciones materiales en las que ciertos miembros de la comunidad política viven afecta o no el modo en el cual ellos ejercen la ciudadanía. Si basta con que alguien tenga formalmente adjudicados ciertos derechos para decirse ciudadano, un carnet de identidad, derechos políticos, ¿no? Y por tanto, si quiere, podría votar, y si quisiera y pudiera, podría presentarse incluso para cargos políticos. Si eso basta, o si también, para que podamos hablar de ciudadanía en un sentido mínimamente robusto y con un sentido que vaya más allá de la mera formalidad, deberíamos o no también preocuparnos por garantizar ciertas condiciones materiales de existencia que dotan de sentido a esta idea. Ese es el sentido de esta imagen. Y termino simplemente señalando entonces que, uno, en esta crisis que nos encontramos, que es multifactorial, multidimensional, una manera de poder lidiar con esta complejidad, una manera, no la única, es poder agarrarse de un concepto que nos parezca que por su naturaleza concentra estos diferentes factores o estas diferentes dimensiones. Creo que ese concepto puede ser el concepto de ciudadanía. Creo que buena parte del descontento que pueden sentir las personas en nuestro país hoy puede interpretarse como siendo o remitiéndose al sentimiento de que hay ciudadanos, ciudadanas de primera y ciudadanos de segunda, tercera y cuarta, en fin, ¿no? Y sobre esto hay mucho más que decir. Entonces, este concepto puede concentrar varias de estas inquietudes. Y, dicho eso, no hay que dar por sentado cómo es que se lo entiende. Hay maneras distintas, razonables, todas ellas, de entender este concepto, así como hay maneras razonables, pero distintas, de entender el concepto de democracia, por ejemplo, de entender el concepto de derechos, o entender el concepto de igualdad o de libertad. O sea, hay maneras razonablemente distintas de entender estas cosas. Entonces, cuando hablemos de ciudadanía, no hay que dar por evidente lo que en realidad debe ser defendido, ¿ok? Como una posición al interior de una conversación. En general, hoy en día uno suele admitir de manera relativamente independiente de la interpretación que adopte, que el concepto de ciudadanía, bueno, primero es un concepto de estatus, en el sentido que te confiere a ti y a mí una cierta condición que no tienen quienes no son ciudadanos, ¿no? Y luego es un elemento que está compuesto por estas tres, es un concepto que está compuesto por estas tres dimensiones, más o menos, ¿no? La social, la civil, la política y la social. Históricamente uno podría decir que ha sido progresivo, algunos dirán no, otros dirán sí, en fin, no es relevante para estos efectos. La dimensión civil tiene que ver con la cuestión de las libertades básicas, podríamos decir, ¿no? El derecho, la libertad de expresarse, de circular, de reunirse, de pensar, en fin. El político con los derechos políticos y el social con posibles derechos sociales, que uno puede, digamos, articular, interpretar de diferentes maneras. ¿Podría uno agregar otras dimensiones? Perfectamente podría agregar otras dimensiones. Yo solo quiero decir que estas son, al día de hoy, a lo menos tres dimensiones que se reconocen como esenciales a la hora de referirse al concepto. Entonces, cuando discutamos estas cosas, cuando se discuten, cuando pensemos, yo no tengo, por supuesto, ninguna opinión clausurada sobre estas cuestiones, o sea, hecha ya, estos elementos, estas dimensiones, el concepto de ciudadanía, creo que son un instrumento para poder reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y también sobre cuestiones que son mucho más permanentes. Eso es lo que yo quería decirles en estos minutos simplemente. Gracias por la atención. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por como ilustrarnos con algunos conceptos introductorios que, por muy evidentes que puedan parecer, deben reflexionarse.
Bueno, le doy paso a Valeria a hacer su introducción. Muchas gracias, Esteban, y gracias, Olof, por ayudarnos a pensar algunas de estas cosas. Me gustó la presentación, digamos, las diapositivas y las fotos con que fue motivando la presentación Olof, y yo, que mis estudiantes le podrán decir que siempre y para todo tengo una PowerPoint, para hoy no preparé, porque pensé que mejor era, digamos, hablar un poco más informalmente, y sobre todo porque pensé que el énfasis va a estar, ¿no? Pero me encantó la presentación de Olof, quiero decir eso. Y hubiera pensado que el filósofo no iba a traer una PowerPoint y fue al revés, la politóloga no lo hizo, así que bueno, en fin. Pero bueno, ustedes me invitaron a hablar en general de varios temas, pero en particular, Esteban, la última vez que conversamos me dijiste que sería bueno que abordar el tema de la Constitución como acuerdo, ¿no es cierto? Esta idea de Constitución política como un acuerdo político. Digamos, es interesante y bueno, y natural, y lógico, que muchas de las cosas que recién mencionara Olof estén asociadas a cuestiones que quiero plantear, y las voy a plantear muy brevemente. Digamos, claro, cuando pensamos en constituciones, a los cientistas políticos, y yo creo que más ampliamente, y ciertamente la filosofía en esto ha pensado mucho en la noción de pacto, ¿no es cierto? Pero entonces es útil pensar a la constitución como un acuerdo, y como bien también decía Olof recién, las constituciones modernas, ¿no?, que incorporan de una manera distinta, con un carácter diferente, la noción de la ciudadanía, son muy recientes, ¿no es cierto? Entonces es un periodo de los últimos 200, 300 años en que tenemos constituciones como hoy las conocemos, y en las que, ¿no es cierto?, el rol de la ciudadanía va tomando progresivamente un rol cada vez más presente e importante, ¿no? Entonces, esto, digamos, es interesante pensarlo en el contexto de Chile hoy, ¿no es cierto?, cuando nos estamos planteando una posible y muy factible reforma constitucional, donde, digamos, entre los temas que ustedes planteaban para la discusión está también esta crisis de legitimidad, generalizada, yo diría, pero particularmente también concentrada o puesta como punto focal en la Constitución que hoy está vigente en Chile, ¿no? Que, digamos, si pensamos en términos más, y yo no, de ninguna manera soy especialista en Constitución chilena, pero de lo poco que sé, digamos, sabemos que la Constitución chilena nació, como todas las de América Latina, y como algunas que yo conozco un poco más, de un acuerdo, sí, ¿no?, un acuerdo reducido entre élites, ¿no es cierto? La noción de ciudadanía, como decía Olof, se fue expandiendo. Quienes, ¿no?, fueron siendo considerados ciudadanos, es algo que ha ido en expansión con el tiempo. Entonces, no nos sorprendemos cuando nos encontramos con constituciones o acuerdos decididos y puestos en práctica y bajados, digamos, a la ciudadanía desde arriba. Nos sorprendemos cuando vemos que eso ocurrió en un grupo reducido de gente. Eso no es lo llamativo. Sí es llamativo, digamos, o más que llamativo, complicado, problemático, crítico, ¿no?, que en el caso de Chile ese acuerdo, digamos, haya sido al interior de un grupo muy, muy reducido, casi unilateralmente. No diría casi, unilateralmente, ¿no es cierto?, como efecto de la dictadura, ¿no es cierto?, que acordó a su interior esta constitución y la entregó. Entonces, esto, digamos, es como para dar pie a hablar de el beneficio de los acuerdos políticos, ¿no?, para las constituciones. Y es interesante, yo les quiero mencionar algunos autores que no, bueno, uno de ellos es politólogo, Barry Weingast, otro no, Douglas North, pero los dos se dedicaron a estudiar temas que estaban como en el límite de la ciencia política y la economía,
Douglas North, Premio Nobel de Economía, por cierto, ¿no es cierto? Nos hablan de instituciones, nos hablan de constituciones y analizan algunos hechos históricos, en particular los que ahora quiero mencionar son el momento en que la corona inglesa pasa, ¿no?, de ser una corona con poder concentrado en la corona a ser una monarquía parlamentaria. Eso se da después de la Revolución Gloriosa de 1688, ¿no es cierto? Y otro momento, ¿no?, también histórico, que es la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, y cómo esta nación que se había constituido en los estados de la Unión de los Estados del Norte, digamos, existiendo esta crisis, ¿no es cierto?, entra en la Guerra de Secesión y sale de la Guerra de Secesión con un nuevo acuerdo político, ¿no? En este caso, el acuerdo que mandató la abolición de la esclavitud. Entonces son dos momentos críticos donde partes de un acuerdo, y fíjense que en ese caso, digo, son ejemplos que me parecen válidos. Ahí en estos ejemplos no tenemos una participación de una ciudadanía extensa, es un momento histórico diferente, pero lo traigo a colación porque sí nos sirve para pensar la idea de acuerdo, y cómo lo que estos autores nos señalan, ¿no?, es que los acuerdos a los que se llegó después de la revolución, la llamada revolución o gloriosa revolución de 1688, y después de la Guerra de Secesión, fueron acuerdos a los cuales las partes llegaron, cada una con, digamos, una posición de recursos, digamos, un estatus en el sentido de intereses puntuales y recursos puntuales, ¿no es cierto?, para ese acuerdo, para entablar una negociación, un diálogo y llegar a un acuerdo. Y la palabra clave acá, la palabra clave acá va a ser un acuerdo que fuera sustentable, un acuerdo que, digamos, habiéndose alcanzado, contara con las condiciones tales que las partes quisieran seguir adhiriendo a ese acuerdo por mucho tiempo más, ¿no? Y no salirse, ¿no? Que es algo que vemos, por ejemplo, en la Constitución chilena de hoy, donde no hay un acuerdo detrás que la sostenga, o no hay un acuerdo amplio detrás que la sostenga para la coyuntura y la concepción de ciudadanía de hoy. No lo hay, ¿no es cierto? Entonces es una constitución que genera como esta fuerza centrípeta, donde hay partes que no se sienten parte y se quieren salir, ¿no? Y cómo la noción de un acuerdo, cuando es un acuerdo sustentable, podríamos decir, estoy traduciendo libremente del texto, ¿no?, o los textos, cuando los acuerdos son autosustentables, generan que las partes después los quieran sostener y otorguen estabilidad política por, ojalá, mucho tiempo. Entonces, digamos, no voy a seguir hablando demasiado más, pero sí, digamos, como enfatizar esta idea de la noción de constitución como un acuerdo que, digamos, alcanzándose con la participación de las partes que son relevantes para tomar esa decisión, se pueda lograr de manera tal que sea un acuerdo del cual ninguna de las partes, ¿no?, que, digamos, a veces uno piensa en las partes como dos, pero son más, pueden ser infinitas las partes que participan de ese acuerdo, que esas partes después se quieran quedar en ese acuerdo, lo quieran sustentar, y que eso entregue paz social y prosperidad, ¿no? Digamos, con palabras parecen muy grandilocuentes, pero necesarias, ¿no?, para toda sociedad. Entonces, con eso, digamos, dejo por acá, y no sé, en realidad no me tomé el tiempo, espero haber estado dentro de los minutos establecidos, y demos paso a una conversación. Sí, muchas gracias a ambos. Estamos muy bien respecto a la pauta, así que, o sea, todo muy bien hasta ahora. Y quería introducir, ustedes introdujeron bastantes temas, el concepto de ciudadanía, la constitución, y empezamos a tocar también el tema de los pactos. Acá quería preguntarle un poco sobre las instituciones, que nosotros, este es como el título del conversatorio en sí. Nosotros quería preguntar un poco qué es la legitimidad
¿Y por qué existen las instituciones? ¿Y cuándo una institución es legítima? Ahí yo creo que hay distintas visiones, una pregunta muy grande, muy como, yo no sé cómo abordarla, pero yo creo que acá hay dos puntos de vista, uno más filosófico y uno más de la ciencia política. Y no sé, ahí pueden conversar o si alguien quiere responder primero, lo puede hacer, como ustedes deseen. Olof, ¿quieres hablar vos? Hablar yo, como quieras. ¿Hablo? Dale, dale, dale. Bien, yo creo que me voy a centrar un poco más en qué son las instituciones, o por ese lado de la pregunta, qué es la legitimidad, que creo que es tierra para Olof, no lo sé, ¿no es cierto? Pero cuando pensamos en instituciones, desde mi perspectiva y desde, digamos, yo estudio instituciones, ¿no? A mí me gusta pensarlas, o, digamos, formo parte de una línea de pensamiento que pensamos en las instituciones como las reglas, ¿no es cierto?, que se da una sociedad. Y que pueden ser reglas escritas, como lo son las leyes, o algunas reglamentaciones de las leyes, ¿no? Y también hay otras instituciones que son menos formales, pero que en todo caso sí, igual son convenciones, reglas que, digamos, por convención las partes reconocen y adhieren, ¿no es cierto? Que algo quizás no escrito, pero que igual las hace, las refuerza, digamos, ¿no? Entonces eso es como para decir, digamos, partamos pensando qué son las instituciones, y las constituciones, digamos, son dadas o son formuladas, ¿no? Para, de nuevo, establecer acuerdos, establecer, digamos, valga la redundancia, reglas según las cuales nos podemos guiar nuestro comportamiento. Es importante también esta idea de que toda regla surge, toda institución surge de unos intereses puntuales, ¿no es cierto? Ninguna institución es inocua, ninguna institución, digamos, no busca determinados fines, y esos fines pueden ser de nuestra preferencia más o menos, ¿no es cierto? Si parte de la riqueza de la vida en un estado, digamos, donde hay diversidad de ciudadanos, es justamente que podemos opinar distinto, tener distintas preferencias, nos damos inclusive reglas para ver cómo vamos a llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Cómo vamos a decidir esas reglas, cómo vamos a hacer cuando no estemos todos de acuerdo de manera unánime, ¿no? Cuáles son los límites que necesitamos, cuáles son, ¿no? O sea, cuál es el límite inferior que nos podemos permitir para que, no habiendo un acuerdo unánime, igual podamos avanzar y decidir cosas, ¿no es cierto? Entonces, las reglas en este sentido nos ordenan y nos simplifican la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y como tales, les decía, ¿no? Es importante pensar que siempre establecen, o más que establecer, perdón, congelan, ¿no? O ponen en evidencia unos determinados intereses, ¿no es cierto? O sea, uno llega a una negociación por una ley, o por una constitución, o por un reglamento simple, ¿no es cierto? Digo, distintos órdenes de complejidad, uno llega con preferencias propias, intereses que pueden ser distintos, ¿no? Y con la idea de procurar que en ese resultado, esa regla que surja, de alguna manera mis intereses, mis preferencias, lo que yo quiero para mí, para mi sociedad, se vea reflejado y se vea resguardado, ¿no es cierto? Entonces, digamos, también podemos pensar, y voy a hacer algo que dije que no iba a hacer, pero podemos pensar la legitimidad desde ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en tanto una regla refleja un acuerdo y ese acuerdo es válido, fue tomado conforme a unas reglas aceptadas por todos, uno podría, ¿no?, pensar en una forma de legitimidad, ¿no es cierto? Que es, digamos, solemos llamar eso como una legitimidad procedimental, ¿no es cierto?, conforme a reglas, ¿no? Y después hay otras formas de legitimidad que por ahí nos parecen más interesantes, más genuinas, ¿no es cierto? Pero también más difíciles de asir, ¿no?
Y quizás, no sé si con eso yo dejo la palabra y no sé si querrá seguir Olof. No, bueno, yo solo enfatizaría algunos aspectos de lo que ha dicho Valeria, que me parece muy claro, ¿no? Lo que ha puesto en evidencia la crisis actual respecto de las instituciones, lo que ha dicho Valeria, en buena parte sirve para explicar parte al menos de esa crisis, ¿no? Ahora, diría que cuando hablamos de instituciones, yo imagino que ustedes tienen en la cabeza instituciones que tienen un carácter formal, ¿no es cierto? Es decir, instituciones que están consagradas positivamente en la normativa que se da una comunidad política a sí misma cuando es democrática. Entonces hablamos del Parlamento, hablamos de los tribunales de justicia, hablamos de la misma presidencia de la República, ¿verdad? Y de un montón de otras instituciones, algunas que tienen un rango más fundamental en términos de funcionamiento y otras a lo mejor que tienen un rango menos fundamental. Dicho eso, si uno lo vinculara, como lo hizo Valeria, al final de su intervención de ahora, digamos, con la noción de legitimidad, uno debería suponer que para que una institución o un conjunto de instituciones nos parezcan legítimas, deberíamos entenderlas como el producto de un proceso. Esta es la aproximación más procesal al punto que destacaba Valeria, que por sus características nos da garantías, por decirlo así, de que lo que resulte cuando seguimos ese proceso va a ser legítimo, o va a ser justo, o va a ser bueno, en fin, el adjetivo que uno le quiera poner en virtud del proceso del que se trate. ¿Ah? Entonces, esto pasa poco en nuestras vidas, ¿no? O sea, esto que nos está pasando ahora, este momento constituyente en el que estamos, es una cuestión que sucede cada muchas generaciones, ¿no? Y esto confirma el hecho de que ninguno de nosotros ha tenido la experiencia de efectivamente dar un consentimiento voluntario a la existencia a lo mejor de las grandes instituciones, ¿verdad? Nacemos en ellas, simplemente, para bien y para mal. ¿No? Hemos nacido en un sistema que en términos formales podemos llamar democrático, de cierto tipo, y un largo etcétera, pero no tenemos la experiencia de haber dicho sí a esas normas fundamentales que dan origen a instituciones. Entonces, el momento constituyente es, entre otras muchas cosas, muy importante, incluso vitalmente, creo yo, porque da esa ocasión bastante única en términos simplemente temporales, ¿no? Para poder, de alguna manera, participar de un proceso. Y de hecho, la discusión que se está teniendo hoy en nuestro país es una discusión que tiene que ver con el proceso, si ustedes se fijan, ¿no? Que va a dar origen a instituciones. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿No? Bueno, si queremos una nueva constitución, ¿cómo? Se va a hacer con una convención mixta, con una convención constituyente, y cuando estas personas se junten a discutir sobre estas cosas, ¿cómo van a proceder? ¿Qué regla van a usar? ¿No? Nos parece bien que haya una regla de salida final, de aprobación de 2/3 para el texto completo, o nos parece mal en virtud de las fases anteriores del proceso. En fin, o sea, esa es una instancia clarísima, un buen ejemplo, claro, de una discusión que tiene que ver con un proceso que nos preocupa porque le da legitimidad al resultado. Y entonces lo tenemos de cerca. Algo semejante puede pasar a menor escala con un montón de otros procesos y de reglas y de instituciones, ¿no? Como las que pueden realizarse en el Parlamento. Lo que sucede es que, y ahí creo yo que viene la inquietud de ustedes, no nos parece que baste a lo mejor la mera satisfacción de las diversas fases de un proceso para que efectivamente podamos percibir o entender o realmente creer que una determinada institución nos parece legítima. Yo creo que hay instituciones que pueden ser el resultado de un proceso que nos parezca muy legítimo, ¿eh? En términos del proceso mismo, pero la institución, por el modo en el cual ha ido desarrollándose, o el modo en el cual quienes la representan o la componen han ido comportándose, hace que se deslegitimen su accionar, no necesariamente en su forma. Y a lo mejor por allí va la inquietud, creo yo, que ustedes quieren plantear.
y la conexión entre eso y la desconfianza o la confianza. O sea, nadie está diciendo que el Parlamento necesariamente esté, o sea, hay gente que lo puede decir, lo ha dicho y se puede seguir diciendo siempre eso, ¿no? ¿Cómo es que uno debería componer el Parlamento? Pero quiero decir que se entiende que la existencia de un Parlamento es una cosa que nos parece hoy en día razonable, beneficiosa y un largo etcétera. Cómo se eligen, con qué porcentaje de participación, de votación, etcétera. Bueno, ahí está la discusión. Pero el que exista nos parece una cuestión beneficiosa. Entonces, eso no quita, sin embargo, que quienes componen son miembros de, por ejemplo, el Parlamento u otra institución, por el modo en el cual se comportan, por la manera en la cual proceden, y quizás por el mismo diseño institucional que lo rodea. Ahí Valeria nos puede ayudar mucho, yo creo. Hay incentivos, como se suele decir, institucionales, no buscados muchas veces, que hacen que el comportamiento se torne bastante defectuoso en términos de lo que se espera, de las expectativas institucionales que hay puestas sobre eso. Eso es lo que... una última cosa, perdón que me extienda, pero como se mencionó en la invitación y también ustedes al comienzo, la idea de contrato, ¿no? O de pacto, y se habla mucho en los medios, el pacto, el contrato. ¿Qué pacto? ¿No? Yo les decía a usted, nosotros no hemos participado nunca en un pacto que tenga que ver con estas cosas. Ahora podría quizás decirse que vamos a participar en uno. Es una noción que está bien, usada con cierto relajo, no hay que ser, digamos, tan quisquilloso, pero como para objetarla, se entiende lo que se quiere decir. Ahora, es una noción que supone también muchas otras cosas en las que uno podría poner cierto resguardo y atención. Esta idea de transacción, por ejemplo, que puede existir o haber en un pacto, es algo que nos podría causar a lo mejor algún problema. Esta idea de que yo ya vengo con lo que quiero conseguir y espero que me lo den, y que a lo mejor poco me voy a ver afectado por lo que los demás digan en el proceso de discusión que tenga que ver con el pacto. En fin, además de que la idea de un pacto puede suponer, en este sentido constitucional, una especie de punto cero, ¿no? que no existe, ¿no? En un cierto sentido. En fin, Valeria ahí puede... Sí, gracias solo porque me diste varios puntos ahí que quiero mencionar. Primero quiero decir que, digamos, entiendo plenamente por qué Olof dice, y habitualmente nos referimos al Congreso, la presidencia, la justicia como instituciones, pero yo los quiero invitar a pensar, por ejemplo, en el Congreso como una organización, ¿no? Que está compuesta por una multiplicidad de instituciones. Entonces hay una multiplicidad de reglas que componen a el Congreso, por ejemplo, el Congreso chileno tal como lo conocemos. Estas reglas, estas instituciones, pensémoslas como microinstituciones, ¿no? Le dan un color, digamos, unas características propias al Congreso chileno que son distintas de el de los Estados Unidos, el de Perú, el de Argentina, etc. Brasil, digamos, el país que quiera, ¿no? Entonces, me parece importante que lo pensemos de esta forma porque en la etapa, en el momento histórico, constitucional, quizás en el que estamos, ¿no? Vamos a estar obligados a pensar justamente en esas pequeñas instituciones, en esas pequeñas reglas que van dándole las características, ¿no es cierto?, que después va a adoptar esa institución. Entonces, a veces cuando una institución, organización, digamos el Congreso, se deslegitima como consecuencia de algunas de estas reglas a las cuales debió adherir, o digamos simplemente adhirió, que le dieron unas características, le permitieron hacer algunas cosas, no le permitieron hacer otras, pusieron las cosas en equilibrio de una manera, ¿no es cierto?, que después nos puede gustar más o menos, ¿no? Entonces, en todo caso, el desafío está en pensar todas esas pequeñas instituciones, y puede ser abrumador, por eso yo siempre digo, Jaime Guzmán fue un verdadero... una mente brillante, ¿no es cierto? Porque pudo pensar todas esas instituciones, me imagino que con un equipo, digamos, que trabajó con él, lógicamente, ¿no es cierto? Pero, digamos, el equilibrio, ¿no? Yo a veces cuando hablo de esto en clase, en mi curso de instituciones, me refiero a como
obra de relojería fina, ¿no es cierto?, donde cada institución fue pensada de una manera muy puntual. Ese es el trabajo que tenemos por delante, ¿no es cierto? O sea, el trabajo que tenemos por delante es pensar de qué manera cada una de estas reglas pequeñas impactan. Bueno, algunas los tenemos, digamos, en algunos casos lo tenemos bien claro cuál es el impacto, en otras habrá que seguir pensando, ¿no es cierto? Pero ese es el trabajo que hay por delante. Entonces esa era una de las cositas que quería decir. Y la otra era, para volver sobre esta noción de acuerdo, de transacción, que yo sé que cuando hablamos de transacción, negociación, a veces se nos ponen los pelos de punta, porque parecería tener un tufo feo, ¿no es cierto? O sea, uno no quiere llegar a negociar cosas como si fuera a regatear un precio a una convención constituyente, ¿no? Pero sin querer desprestigiar el proceso, en parte eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Y para ponerlo en términos que nos resultan un poquito más lejanos y menos, digamos, por ende tenemos menos emocionalidad vinculada, si pensamos en el momento de la revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra, ¿no? Llegaron a ese acuerdo la corona, ¿no?, que quería mantener el poder centralizado, quería mantener la posibilidad de seguir decidiendo cómo se iban a imponer los bienes, ¿no es cierto? Quería poder seguir definiendo quiénes iban a ser los jueces y echándolos y tomándolos a su libre albedrío. La corona quería seguir, digamos, con esa estructura de poder que había tenido hasta ese momento. Algo había cambiado, ¿no? De esa revolución surgió, empoderado de una manera distinta el Parlamento, que quería limitar esas atribuciones, pero también quería mantener a la monarquía, no quería deshacerse de la monarquía, le servía que siguiera la monarquía ahí. Y se pudieron poner de acuerdo, negociaron, o sea, hubo efectivamente una negociación de prerrogativas, ¿no?, de atribuciones políticas, de derechos políticos, que se dio, ¿no es cierto?, y que generaron un acuerdo que fue perdurable, duradero, ¿no es cierto? Entonces, digamos, quiero decir eso porque necesariamente uno llega a una convención a negociar cosas. Pero eso puede ser bueno, digamos, no necesariamente es malo si le restamos, a ver, si permitimos que el proceso sea íntegro, creo, en definitiva. Muchas gracias tanto a Olof como Valeria. Y bueno, nuevamente mencionaron hartos conceptos y yo ahí estaba con Esteban ahí eh, diciendo como qué preguntas hacemos ahora, porque en verdad teníamos hartas preguntas y como que nos gustaría hacerlas todas, pero ahora quiero tocar un poco más el tema de la legitimidad de las instituciones en Chile. Y acá tengo en mi pantalla la evaluación de las instituciones según la encuesta CADEM de diciembre del año pasado, una vez ya pasada el estallido social. Y bueno, la institución mejor evaluada es la PDI con 57% de aprobación, y después ya está baja hasta el Ejército con 43 de aprobación y 53 de desaprobación. Después Carabineros, 35% de aprobación, 60% de desaprobación. La Iglesia tiene solamente un 18% de aprobación y un 76% de desaprobación. Y bueno, los tribunales, 18%, y el Congreso, un 11% de aprobación. Entonces quería saber si, cómo miran el panorama ahora mismo en Chile, cuál es su opinión en cuanto a las instituciones en sí, y qué podrían hacer para poder como legitimarse nuevamente y alcanzar nuevamente como encantarse una ciudadanía. No sé si en ese sentido se podría decir que en Chile se rompió una especie de pacto social con el estallido social, o, o solamente fueron desacreditadas, o qué fue lo que sucedió en ese momento. Y si se rompió el pacto social, el estallido social, ¿por qué no pasó antes? Porque ya hemos escuchado hartos escándalos antes, pero como que hay una sensación de que se rompe un tejido para el estallido social. No sé si concuerdan. ¿Puedo empezar, Olof?
¿O querés? ¿Sí? Adelante. Yo creo que ese tejido del cual hablas, Martín, se viene rompiendo, quizás estuvo siempre roto, ¿no es cierto? Digamos, no me queda tan claro que se haya roto con el estallido. Yo creo que, digamos, las imágenes, algunas de las imágenes que presentó Olof son bien decidoras, ¿no es cierto? Qué sé yo, Olof mostraba la imagen de, digamos, esas casas bien humildes, ¿no es cierto? Y están en América Latina por todas partes, no son exclusivas de Chile, ¿no? Pero todos los países de América Latina en alguna medida tienen este tejido roto, ¿no? Este acuerdo de convivencia básica roto, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de esto sin hablar de la desigualdad y la desigualdad en un contexto de crecimiento como el que tuvo Chile, ¿no? Porque no podemos desconocer el enriquecimiento, el crecimiento digamos, del país, ¿no es cierto? Yo creo que digamos, de todos los estratos, ¿no es cierto? Pero con mucha desigualdad igual, ¿no es cierto? Y en ciencia política sabemos de la revolución de las expectativas, ¿no es cierto? O sea, cuando las personas dejan de estar preocupadas por, no sé, trabajar y alimentarse, y pueden, digamos, tener otras aspiraciones, alcanzan mayores niveles de educación. Esto ha pasado en toda América Latina, aspiran a otras cosas, ¿no es cierto? De repente no es solo tener educación, sino tener educación de mejor calidad, de repente no es solo poder llegar a una sala de auxilios para la salud, sino tener acceso, digamos, a mí me gusta, hay un autor, Marshall, ¿no es cierto? Y yo me imagino que también en lo que presentaba Olof estaba aludiendo al trabajo de Marshall, cuando nos habla de la dimensión social, ¿no es cierto?, de los derechos de la ciudadanía, o de esta dimensión de la ciudadanía social. Una forma de pensar en la ciudadanía social es pensar como que quien es ciudadano tiene que tener acceso a todos los bienes disponibles en ese momento histórico, ¿no es cierto? Entonces, si existe una resonancia magnética para diagnosticar una enfermedad, que esa tecnología para la salud esté disponible, ¿no es cierto?, de manera más o menos igualitaria. Y en algunas cosas de esa naturaleza, la desigualdad que está presente en Chile y está presente en toda América Latina, hace ruido, ¿no? Hace ruido con la noción de democracia, que conlleva cierta noción de igualdad, ¿no? Y ahí podemos decir, bueno, igualdad en qué sentido y cuál otro sentido, pero bueno, digamos, ahí digamos, podemos discutir largamente sobre eso, ¿no? Pero entonces, la verdad es que hablé mucho, no sé muy bien hacia dónde apuntaba, quería decir algo más y se me olvida, así que voy a hacer una pausa y mientras tanto por ahí me acuerdo que era lo otro que quería decir que se me fue. No se preocupe. Le damos la palabra a Olof por mientras. Sí, gracias. Gracias, Valeria. Muy importante lo que señalas, yo creo, ¿no? Y las preguntas que nos plantea Martín no son fáciles de responder. Hay componentes sociológicos, Martín. Yo no estaría en condiciones de decir por qué no se rompió antes. Pacto social, bueno, ¿en qué medida había o no un pacto social? También es algo que uno, desde el punto de vista de los criterios que se manejan, podría preguntarse si efectivamente lo hay o lo hubo. Tampoco hay que esperar que eso ocurra necesariamente para que uno considere que el orden político institucional en el que uno vive sea legítimo, en el sentido de que, como les comentaba yo hace un rato atrás, muy pocas veces los miembros de una comunidad política tienen la ocasión de participar en un proceso que tenga que ver con la construcción de normas fundamentales, que al final tienen un impacto en las condiciones de vida de las personas. Entonces, en la educación, en la salud, en la previsión social en general, en fin. Entonces, por si había o no un pacto, la pregunta está, ¿se rompió el pacto social?
esa pregunta supone que había un pacto social, y yo creo que esa sigue siendo una pregunta abierta en la medida en que, bueno, uno tiene que empezar a preguntarse qué es lo que entiende por pacto social. Desde luego no es necesario, como decía, que haya un acto deliberado, voluntario, porque eso existe pocas veces en la historia de una comunidad política, pero uno puede tácitamente, digamos, a través de la participación política, de la discusión pública, digamos, participar de ese pacto de alguna u otra manera en la medida en que no lo impugna en términos radicales, ¿no? Lo objeta algunos aspectos de ese pacto y lo hace participando de diferentes formas en la discusión pública, por supuesto, ¿no? No está dicho que una vez que hay algo como eso, si es que lo hay, eso tenga que permanecer inalterado. La idea de pacto social lo que hace en el fondo, yo creo, es rescatar lo importante que es para nosotros la, digamos, autodeterminación. O sea, sentirnos de que de alguna manera tenemos un vínculo con las normas fundamentales que le dan forma a nuestra comunidad política, que pasa por nuestro consentimiento en cierta medida, ¿no? Y eso pasa cuando participamos políticamente, mucho o poco, pero en fin, cuando votamos, cuando hablamos, cuando escribimos, cuando nos presentamos para cargos, y un larguísimo, cuando participamos de organizaciones sociales o políticas, ¿no? Lo que estamos haciendo es un poco eso también, ¿no? O sea, por lo menos ejercer, desarrollar una agencia política que tiene que ver con esta aspiración a poder participar democráticamente en aquellas dimensiones de nuestra existencia que nos constituyen como ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto? Eso es una aspiración legítima que creo yo todos los miembros de la comunidad política pueden tener o tienen o tendrán, algunos más, otros menos, ¿ah? Desde luego, en la medida en que las instituciones fundamentales nos decepcionan, por decirlo así, bueno, el deseo de participar puede disminuir, y llegado a un punto puede, eso sí, aumentar considerablemente, ¿no? Justamente por la misma razón. Quizás algo como eso pase acá, no lo sabemos todavía. Va a ser muy interesante ver el nivel de participación que exista en la votación respecto de el apruebo o el rechazo. Pero, entonces, no sabemos, pacto es una idea engañosa porque supone que lo hay o que lo hubo, ¿no? Y eso es precisamente a lo mejor parte del problema. Lo mismo con la noción de tejido social, ¿no? Si se rompió o no se rompió, Valeria hacía alusión a eso, a lo mejor siempre estaba roto, a lo mejor nunca hubo tejido, a lo mejor el tejido era muy poco, como para realmente cohesionar. Se dice, y creo yo con razón, de que el problema que tenemos actualmente en el fondo es de cohesión social, ¿eh? La cohesión social es un factor absolutamente determinante para el saludable despliegue de cualquier comunidad política, y yo creo que nosotros en ese punto estamos realmente mal, y ahí ese es un elemento, de nuevo, multifactorial, ¿no? No tiene que ver solamente con una sola cuestión, sino que es con una experiencia bastante compleja que puede pasar, como lo sugería yo en la presentación brevísima que hice, y bien simple, por el sentirse ciudadano, ciudadana de segunda, de tercera, o en fin, ¿no? Y porque cuando uno, digamos, participa o tiene que lidiar con instituciones públicas, su experiencia es siempre relativamente mala o derechamente mala, ¿no? Sea que tenga que ver con el qué sé yo, el Parlamento, sea que tenga que ver con la salud, sea que tenga que ver con la educación, con eso que se llama igualdad de oportunidades, en fin, con qué tantas posibilidades siente hoy un joven que puede desplegar su proyecto de vida, por ejemplo, junto con otros, en fin, un largo etcétera. ¿Okay? Entonces, la cohesión social yo creo que es un nudo, ¿no? Un concepto que a mi juicio tiene mucho que ver con el concepto de ciudadanía, pero que engloba varias de las cosas que hemos estado conversando. Entonces ahí yo me concentraría con bastante fuerza, tanto desde el punto de vista sociológico como politológico, moral también. No nos olvidemos de esto, ¿no? Esto no tiene que ver solo con reglas, ¿no? Tiene que ver con que algo nos empieza a pasar culturalmente también, moralmente también, ¿no?
que empezamos a experimentar ciertas cosas, a pensar ciertas cosas que antes no habíamos pensado, a lo mejor a descubrir otros horizontes que antes estaban relativamente ajenos a nuestro punto de vista. Entonces, yo creo que la confianza en las instituciones, cómo recuperarla, pasa importantemente por cómo recuperar la cohesión social. Y esa no es tarea que se pueda resolver inmediatamente, ¿no? Yo creo que hay pasos que se pueden ir dando en esa dirección, por supuesto. Y yo pienso que bienes fundamentales, y aquí no estoy diciendo nada muy revolucionario, a pesar de que en nuestro país esto puede verse así, ¿no? Bienes fundamentales como la educación, como la salud, como la previsión social, no, digamos, deberían estar sujetos a los vaivenes propios del origen socioeconómico en los que las personas nacen insertas muchas veces en países donde las condiciones materiales de existencia no son, en respecto a estos bienes fundamentales, homogéneas para todos, ¿no? Entonces, que alguien, claro, puede ir a un colegio, pero ese colegio lo prepara pésimamente para cualquier cosa que venga después, cuando tiene que ir a atenderse a un hospital, ¿no? Pero ese hospital, digamos, le da ahora para 3, 4 meses, ¿no? O necesita para una operación, para una consulta, cuando jubila con un determinado monto y un largo etcétera. Aquí la lista uno la puede hacer más larga o más corta, dependerá de su visión, de lo que entiende por bienes fundamentales. Lo que quiero decir es que sin no solo el derecho formalmente establecido a acceder a esos bienes, sino que el goce real, es muy difícil que se pueda componer la cohesión social. Entonces, yo creo que muchas veces hay una sobreintelectualización del fenómeno, que es complejo, ¿no? Pero estamos sobreintelectualizando en un escenario en el cual bienes básicos fundamentales, ¿no? Simplemente no son bienes a los que las personas, la mayoría de las personas en este país tenga acceso, en tanto que bienes con un cierto umbral de calidad razonable, ¿no? Que cuando uno lo compara, digamos, con el uso y goce de esos bienes que tienen otras personas de la sociedad, están ciertamente muy, muy, muy al debe. Entonces, sin eso, ¿cómo va a ser posible reconstruir la cohesión social? ¿Cómo va a ser posible reconstruir un tejido? ¿Cómo va a ser posible hablar de un pacto? Entonces, yo apuntaría, y en un sentido de urgencia, con cierta dosis también de pragmatismo, a que estas cosas de una buena vez, digamos, puedan instalarse en nuestro país, para que entonces podamos tener discusiones también sobre otros aspectos que ciertamente son importantes, ¿no? Digo, no es que las cosas pueden ir paralelamente también, ¿no? Pero eso es para mí el punto central. O sea, el punto es que estamos demasiado al debe respecto de aspectos que son demasiado fundamentales, ¿ah? Y difícilmente uno puede hablar sin problemas de ciudadanía, de democracia, cuando estos bienes fundamentales no son bienes de los que puedan gozar todos los miembros de nuestra comunidad política. Eso. A lo mejor Valeria ahora se acordó de lo que quería. Sí, me acordé, gracias. Qué problema la edad, ¿no? No, lo segundo que quería mencionar, y que, digamos, igual esto es todo parte de una conversación, creo que no, digamos, mencionarlo ahora es igual de relevante, y digamos, sigue estableciendo este diálogo también con lo que está diciendo Olof, tenía que ver con una de las preguntas que era como la deslegitimación de las instituciones, que Martín habías mencionado unas encuestas, ¿no? Que no me acuerdo de quién, la encuesta si del CEP o de quién era. CADEM, CADEM de diciembre. De CADEM, bueno, de CADEM. Y digo, estos valores que nos espantan por lo bajo, por el bajo nivel de aprobación de las distintas instituciones, no son del estallido en adelante, ¿no es cierto? O sea, sabemos, en ciencia política tenemos plena conciencia, me imagino que la sociedad ha visto esos resultados desde antes, y son, digamos, son resultados que ya veníamos viendo hacía muchos años, ¿no? Entonces, es un poco para decir, no fue de un día para el otro que de repente. Lo que pasa es que a veces uno tiene la ilusión de que aunque las cosas no estén tan bien,
se pueden sobrellevar, ¿no es cierto? Y paulatinamente buscar soluciones, ¿no? Y es una forma de hacerlo, tiene que ver con equilibrios políticos y tiene que ver con que las reglas, con qué es lo que las reglas permiten que se haga y qué es lo que las reglas dificultan que se haga, ¿no? Entonces, digamos, es un poco para explicar. Todos sabíamos de la incomodidad con la realidad institucional del país. Hay distintos diagnósticos que lo vinculan más a la escasa llegada de los partidos, ¿no? a la gente, a la ciudadanía, al votante. También mencionar, ¿no es cierto?, la cuestión de que son pocas las personas que votan en Chile, ¿no es cierto? Y esto, digamos, Olof hablaba de los niveles de participación. Los niveles de participación son bajos, pero también, digamos, a ver, todas las dictaduras de América Latina, como ustedes saben, América Latina tuvo una, digamos, una ola en que todos los países, y si no todos, la mayoría, cayeron, ¿no es cierto?, cayeron las democracias, fueron, digamos, regidos por gobiernos militares, y después se restableció la democracia. La intención de todas esas dictaduras fue la de despolitizar, ¿no es cierto?, sacar la política de la política, ¿no? Sacar la política de la cosa pública, con una visión, digamos, quizás no del todo errada, ¿no? De que la política a veces conlleva una cosa muy sucia de negociación, de, ¿no?, transacción y demás, que la pregunta que nos debiésemos hacer es si eso realmente, digamos, se puede sacar, ¿no? Y cuando uno quiere convertir la política en una cosa muy técnica, lo que hace es quitarle también las raíces, porque, digamos, el vínculo que en América Latina está debilitado es el vínculo de representante a representado, ¿no? Pero más se debilita si además hay pocos representantes. Si nos fijamos en Chile, Chile tiene muy poquitos, o sea, y ahora está creciendo la cantidad, y yo creo que por eso digo que Chile venía en un camino de hacer reformas, ¿no es cierto? Ahora vamos a elegir gobernadores, ¿no es cierto?, que antes no se elegían. Entonces, hace pocos, digamos, poco relativamente, se empezó a elegir a los cores, ¿no es cierto? Entonces, ha habido un proceso de ir incorporando instancias de participación a través del voto, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Esto en un contexto en que igual vota poca gente, ¿no es cierto? Y otra forma de pensar, digamos, la integración social es con mayores niveles de participación. Ahora, tal como dijo Olof, una cosa es la participación política formal y otra cosa es que toda la ciudadanía se sienta parte, ¿no? O sea, la palabra participación tiene, ¿no?, el mismo origen, pero sentirse parte realmente de algo es un proceso complejo, ¿no? Y el voto solo no lo alcanza. Estados Unidos está hoy, digamos, Estados Unidos, una de las democracias consolidadas, ¿no es cierto?, según lo que solemos escuchar por ahí, ¿no?, hoy está en un dilema muy grande, hoy y viene. O sea, yo les hablaba recién del acuerdo de la abolición después de la guerra de secesión, ¿no es cierto?, y cómo eso permitió la abolición de la esclavitud, una refundación, ¿no es cierto?, constitucional, más inclusiva y estable. Pero esas mismas personas, digamos, que en ese momento estaban esclavizadas, hoy siguen demandando una inclusión plena, ¿no es cierto? Entonces acá hay una cuestión de esta cuestión de la cohesión que mencionaba Olof, lo importante que es, ¿no es cierto? O sea, y cómo, digamos, en su ausencia, si la policía, una de las instituciones desprestigiadas, Carabineros, pero si la sensación es que Carabineros defiende algunas cosas más que otras, o algunas personas más que a otras, ¿no es cierto? Que parece eso estar, digamos, en parte de la crítica, ¿no?, hacia Carabineros, entonces es difícil, ¿no? Más allá del tema de los abusos, pero también, digamos, uno escucha una crítica de que los abusos se cometen en determinados lugares y en otros lugares no, ¿no es cierto? Todo esto que nos habla de distintos Chiles que conviven, ¿no es cierto? Y que hace que las personas no se sientan parte de un mismo país. A mí, yo recuerdo que cuando llegué a Chile,
un colega chileno me dijo, todavía no entendiste nada, no hay un Chile, hay varios Chiles. Digamos, yo ni sabía de qué me estaba hablando en ese momento, llevaba no sé si 2 meses acá, y con el tiempo uno lo va entendiendo, ¿no? Hay varios Chiles. Yo creo que esto es la realidad de América Latina, de todas formas, ¿no? Creo que hay que ser optimistas en que Chile ha tenido cierta madurez hoy en detectar el malestar y proponerse mejorar las condiciones, ¿no? Y eso es un motivo para el optimismo. Muchas gracias, Valeria y Olof. Dieron muchas ideas que son muy buenas de reflexionar. Y bueno, avisar que nos estamos acercando al fin, así que si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat de parte del público. Y esta es la última pregunta que les quería hacer a ambos, de parte de los moderadores, antes de ser cierre, que era hablar un poquito sobre la violencia, como la violencia si es legítima, cuándo es legítimo, o, por ejemplo, que también surgió como que en el estallido social hubieron como muchas opiniones de varias personas que decían como, no sé, la AFP me violenta, la desigualdad me violenta. Como, ¿qué tan de acuerdo ustedes están con esas afirmaciones? O sea, ¿consideran que el Estado violenta a sus ciudadanos? Hablo yo. Ya. Esta es una pregunta muy difícil y yo voy a reconocer antes que nada que tengo sentimientos encontrados. Que el Estado violenta a la ciudadanía, yo diría que sí, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? La violencia ocurre de muchas maneras, la violencia ocurre, digamos, la segregación, yo creo, es violenta, y la segregación es un producto del Estado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es innegable que el Estado es violento, ¿no? No sé si tiene la intención, el Estado no tiene intención en sí mismo, ¿no es cierto? De nuevo, es un producto de unas reglas que fueron decididas en un momento por unos intereses, digamos, uno puede hacer todo ese recuento, pero la vivencia del Estado, ¿no?, es para muchas personas muy violenta, ¿no? Y acá de nuevo, creo que distintas personas vivimos el Estado de maneras muy diferentes. De nuevo, voy a hablar un poquitito de mi caso, ¿no? Yo llegué a Chile, no tenía idea, elegí el barrio en el que iba a vivir porque me gustaba, no sé, el barrio, la calle, qué sé yo, ¿no? Que había plazas. A partir de esa decisión, la gente, yo no tenía idea, ¿no? Pero a partir de esa decisión que yo tomé, ¿no?, de dónde vivir, en Chile la gente deduce muchas cosas acerca de mí que yo nunca me hubiera imaginado que iban a deducir acerca de mí. Más allá del nivel socioeconómico, la gente deduce cómo pienso, cuáles son mis preferencias políticas, una cantidad de cosas que yo, digamos, a veces me sorprendo, ¿no? Digo, ¿por qué qué tiene que ver dónde vivo con cómo pienso? O sea, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, pero eso está correlacionado con acceso a, no sé, ¿cómo se llama? Puntos de reciclaje, acceso a un país que, como me decía mi amigo, se parece más a Finlandia que a un país de América Latina, ¿no? Y eso se compra con dinero. Entonces, ese Estado que hace que así sean las cosas, ejerce por estos medios violencia. Violencia hacia todas las personas que no pueden acceder a un estándar que el Estado puede entregar, ¿no es cierto? Porque solo se puede acceder como un bien de mercado y no un bien público, ¿no? Entonces eso para empezar es violento, ni hablar, no sé, de la violencia que se ejerce hacia determinados grupos puntuales, ¿no es cierto? Mujeres, pueblos originarios, no sé, ¿no? Distintas poblaciones, minorías. Entonces eso con respecto a si el Estado es violento. ¿Y cuál es la otra pregunta vinculada a esto que habías hecho? Era hablar sobre la violencia en sí, de cuándo es legítima. Por ejemplo, la protesta como La violencia. la Y violencia eso, como protesta. Sí, por ejemplo, el 18 de octubre fue legítimo, después de tanto
tanto como cansancio de la gente. Claro, o sea, yo creo que el tema de la legitimidad de la violencia es un tema súper complicado, ¿no? Porque uno, digamos, uno no quiere, o yo no estaría, digamos, yo no me siento cómoda reconociendo la violencia como un medio legítimo, ¿sí? Para procurar demandas. No obstante, yo creo que hay una realidad que es innegable, y que es que, digamos, el estallido social, el levantamiento, porque, ¿no? O sea, esta revolución que vivimos en octubre pasado, no hubiera conseguido el impacto, no hubiera tenido el efecto que tuvo de no haber sido tan contundente, ¿no es cierto? Hubo una señal ahí que no se pudo obviar, ¿no? Entonces, yo no sé si la violencia era necesaria, no era necesaria, quisiera pensar que no lo era, pero la verdad es que no lo sé. Entonces, por eso, para mí esta es una pregunta que tengo que reconocer que es muy difícil, porque, digamos, a mis hijos les quiero enseñar una cosa, pero en el ámbito después analítico, yo no sé si el levantamiento hubiera tenido el impacto, el efecto que tuvo, si no hubiera sido, al menos en la etapa inicial, no hubiera adquirido, digamos, la fuerza que adquirió, y no me queda claro cuánto de eso fue la violencia, y cuánto de esa violencia se pudo haber ahorrado. No quiero eso, ¿no? Para la sociedad en la que vivo. Pero por eso, digamos, reconozco que me conflictúa mucho esta pregunta. Muchas gracias. Igual entendemos que la pregunta en sí es bastante difícil. Olof, ¿quiere agregar algo? Bueno, lo que diría es que la pregunta, creo yo, tiene que ver también con o sea, con el hecho de que si podemos pensar que desde el punto de vista de lo que se debería hacer en un determinado contexto, ¿no? Antes de que se lo haga, la violencia podría ser un medio para conseguir algo, ¿verdad? Y si uno dijera sí, puede serlo, entonces, en virtud de ese fin, uno dice, ok, eso violento que se va a hacer, hay que hacerlo, ¿no? Porque es lo que te permite conseguir el fin, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que la pregunta por la legitimidad es un poco más que eso, me imagino yo, ¿no? O sea, no tiene que ver con identificar simplemente desde el punto de vista racional cuáles son los mejores medios para conseguir lo que yo quiero. ¿Mm? Porque, bueno, hay muchas maneras de conseguir lo que uno quiere, ¿no? Y hay medios que son tremendamente eficaces, pero que son tremendamente nocivos al mismo tiempo. ¿Mm? Y reconocemos en esos medios, en el uso de esos medios y en los medios mismos, serios problemas de diversa índole, ¿no? Qué sé yo, quitarle algo al otro, romperle algo al otro, gritarle algo al otro, son todas maneras de poder pegarle al otro, son todas maneras de poder conseguir cosas eventualmente, ¿no? El punto está en que parece que, a pesar de que reconozcamos eso, que se pueden conseguir así, hay algo que nos parece que no está del todo bien cuando lo hacemos de esa manera, ¿ya? Y claro, yo creo que esta es una pregunta como ex ante, ¿no? O sea, otra cosa es mirar las cosas ex post. O sea, cuando decimos, mira, en realidad pasaron todas estas cosas y parece que si no hubieran pasado estas cosas no estaría pasando nada de lo que ahora está pasando, y lo que ahora está pasando nos parece que está bien, ¿no? Entonces, es bueno usar la violencia para conseguir cosas, ¿no? Ese es un poco el silogismo, ¿no? Ahora, yo no creo en eso, ¿no? Pero porque creo, digamos, que hay un valor en la no violencia, un valor político incluso, ¿no? Del que sería largo hablar, pero creo que lo hay. Y creo que el modo en el cual uno consigue cosas influye mucho en, en, eh, en lo que finalmente uno consigue, ¿no?
porque si el modo en el cual queremos conseguir algo es un modo que sabemos de antemano, por razones a lo mejor relativamente obvias, que va a causar enorme, a lo mejor, división, dolor en otros, por pocos que sean, y etcétera, es evidente que lo que venga después de eso no va a ser necesariamente un escenario muy inclusivo, dialogante, en el que todos se sientan de alguna manera llamados a opinar, quiéranlo o no. Entonces, el modo en el cual conseguimos las cosas afecta, creo yo, eh, la cosa misma a la que queremos llegar. O sea, esta era una cosa antes de conseguirla. Luego yo creo que si el camino que vislumbramos es violento en sentido más literal del término, estoy hablando en sentido literal de la violencia, esta cosa que queríamos alcanzar me da la impresión de que se desvirtúa en buena medida por el modo en el cual nos aproximamos a ella, ¿no? O sea, si decimos que queremos vivir en una sociedad más inclusiva, más tolerante, más democrática, donde las personas, los miembros de esa sociedad o de esa comunidad política tengan una vida digna, y el modo de alcanzar eso es predeterminadamente el uso de la violencia en sentido literal, yo creo que difícilmente podemos alcanzar la inclusividad, el diálogo. Entonces, por eso la tarea es compleja, ¿no? Justamente. Entonces yo le doy más énfasis al valor político que tiene la no violencia, sobre la que no he podido decir nada, porque el tiempo no lo permite, que a la violencia como un medio legítimo, o sea, programático, para conseguir algo, ¿no? Yo creo que ese algo, cuando uno lo consigue violentamente, se desvirtúa un poco, digamos, cuando es un algo que todos podríamos reconocer como deseable, a eso me refiero. Muchas gracias tanto a Valeria como a Olof. Y bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo, pero hay dos preguntas que yo creo que se pueden responder de forma muy cortita, que son del público. Y bueno, la primera es, ¿cuál es su opinión en cuanto a que los menores de edad tengan el derecho a voto? Y si bajo su experiencia, y sin importar la postura política, si la Constitución debería ser un pacto social o algo más utilitario, como un instrumento para dar atribuciones legislativas. Y con eso ya estaríamos dando el cierre ya final de esta charla. Una conversación. Sí, hiciste dos preguntas, una con respecto a el tipo de constitución que debiese, o sea, Sí. ¿no? Como O un sea, pacto social o algo más utilitario. sí, y la otra pregunta, ¿me la podrías repetir? ¿Cuál es su opinión respecto al voto de los menores de edad? Sí, La que porque está orientada a la legitimidad. sí, o sea, mi opinión no sé de qué vale, pero como tal, o sea, yo estoy por la inclusión. Igual menor depende menor de cuánto, ¿no es cierto? O sea, pero fíjense que la edad para votar siempre es muy arbitraria, ¿no? 21, 18, 17, 20, 16, no sé, ¿no? Entonces, digamos, nada a mí me dice que los 18 sea un número mágico, ¿no? Eh, pero tampoco tengo una opinión muy clara acerca de cuánto más se lo puede bajar y seguramente tampoco tanto, pienso yo, ¿no? O sea, mi hijo de 13, no sé, o sea, la verdad es que tiene opiniones, bueno, la verdad es que es bien complicado, porque en algún sentido muchas opiniones de mi hijo de 13 son tremendamente más calificadas por cuestiones de instrucción, de motivación del hogar y demás, que quizás la opinión de personas de 50, ¿no es cierto?, que simplemente han tenido menos exposición al tipo de debates y demás, a los que, ¿no?, una persona un poco más privilegiada ha tenido lugar. Entonces, por eso es muy relativo, pero no, este no es un tema al que yo le haya dedicado mucho tiempo, ¿no? Pero para mí no hay números mágicos en esto. El 18 no me dice nada. Y si se quiere bajar a 16, digamos, es difícil saber dónde debiese estar ese número para mí. Lo otro, con respecto al tipo de constitución, el modelo de constitución,
digamos, la experiencia comparada nos da distintos ejemplos, ¿no? De constituciones que son muy mínimas, ¿no? Que lo que terminan estableciendo son las reglas, algunos derechos políticos, ¿no es cierto?, civiles y sociales, ¿no? Ahí es donde se empieza a poner complejo, y es en la inclusión de este capítulo social donde uno se pasa de una ley, digamos, mínima, ¿no?, que sería esta idea de simplemente repartir derechos políticos, atribuciones de quién decide qué cosas y cómo, ¿no? Quién puede participar de qué decisiones y bajo qué reglas, y nada más, y todo lo demás pasa al ámbito legislativo. La ventaja de eso es que después todo lo demás se puede reformar con mucha más flexibilidad, ¿no es cierto?, con leyes, digamos, con reglas para la aprobación de esas leyes que son con un quórum más bajo, digamos, una mayoría requerida más baja, que los supuestos 2/3, por ejemplo, que uno quisiera resguardar para la Constitución, pero por lo mismo la tentación es incluir en esta Constitución que se consolida, ¿no es cierto?, más derechos. Eso hace, digamos, que sea después más difícil modificar, pero también que muchos de esos derechos se conviertan en letra muerta, porque no por estar en la Constitución, digamos, la experiencia comparada nos muestra que las constituciones de América Latina, que han incluido digamos, toda la maleta de derechos sociales, están en la Constitución, pero digamos, eso no garantiza que se puedan cumplir. Y hay que tener cuidado también con esa frustración que puede, digamos, ocasionar una Constitución que es letra muerta. Así que, nada, esto es para sopesar, o quizás se pueda entreleer, se pueda leer en lo que yo digo, digamos, algo, pero creo que ahí, digamos, es materia para la discusión. Mira, yo, respecto del voto, si uno se pregunta por qué tal o cual edad es la edad establecida para que las personas puedan votar, la respuesta que creo se daría es que se asocia esa edad con un cierto estado de cosas, desde el punto de vista cognitivo, por ejemplo, en los seres humanos, ¿no? Cuando digo cognitivo, lo digo en un sentido bien amplio. O sea, una persona competente en relación a ciertas capacidades de deliberación, de racionalidad, digamos, percepción de la realidad, capaz de procesar cierto tipo, a lo mejor, de información, con el fin de poder participar con un sentido. Como uno no puede ir uno a uno chequeando si eso se da o no se da, porque ahí sí que la atribución del voto sería muy dispar seguramente. Hay gente de 45 años que a lo mejor no tiene estas capacidades, y hay otros de 16 que sí. Entonces se establece una regla que por lo mismo no puede incluir, digamos, la unanimidad posible de todos los casos. O sea, que existan a lo mejor muchas personas de 16 años que estén en igual o mejores condiciones que alguien de 18 para poder ejercer estos derechos políticos. Entonces hay mucho de estipulativo en eso, pero no arbitrario, en el sentido de que hay un fundamento, un supuesto detrás. ¿Ah? Si uno quiere discutir la edad, yo creo que la discusión es, en términos generales, de esa línea, y por tanto tiene un componente empírico muy importante. Si por alguna razón uno constatara de que en términos generales, importantes, por alguna razón que en este momento no se me ocurre, estas capacidades cognitivas hoy en día se están dando en un porcentaje elevadísimo, digamos, en las personas que tienen 16 o 17 años, y entonces uno podría tener buenas razones para estipular que esa sería la edad para votar, ok, ¿no? Pero el punto interesante, creo yo, más de fondo, conceptual, es el vínculo que se hace entre entre la posesión de los derechos políticos y la posesión también de ciertas capacidades que son las que le dan a esos derechos políticos un sentido. Y que, dicho sea de paso, creo yo que refuerzan la importancia de los bienes fundamentales a los que yo me refería anteriormente. Porque el correcto desarrollo de muchas de estas capacidades depende, en muchos casos, de la lotería natural, ¿no? O sea, mi vínculo con el mundo político, mi capacidad para
poder hacer distinciones, para tener, disponer de información, ¿no? Mi entorno, mi colegio, mi etcétera, digamos, influyen en el desarrollo de esas capacidades que tienen sin duda un impacto en la agencia política de las personas, ¿no? Entonces no son dos cosas que estén completamente desvinculadas, y por eso es importante pensar la relación entre ciudadanía, democracia y el uso, el goce real de estos bienes fundamentales. Eso es lo que puede estar detrás también de la conexión entre por qué es importante votar a una cierta edad y no antes. Esa sería mi respuesta en relación a esa cuestión. Con la Constitución, yo ahí estoy muy de acuerdo con Valeria. O sea, creo que el óptimo sería que, o sea, y es lo que suele pasar, creo yo, conjugar ambas cuestiones, por supuesto, ¿no? O sea, uno espera que una Constitución, cuando es democrática, pueda en algún sentido pasar el test del pacto social, que es un test hipotético, ¿no? Ojo con esta cuestión. O sea, yo puedo nunca haber participado en un, en un pacto de ninguna naturaleza, pero me pueden poner este texto y me pueden preguntar, si tú hubieses podido participar de un pacto, ¿no?, que tuviera por fin elaborar una constitución, ¿sería esta una constitución que tú hubieses aprobado? La noción o la idea de pacto en la tradición del pensamiento filosófico occidental tiene esa función, ¿ya? No pretende ser una exigencia fáctica, ¿no?, sino que más bien un criterio regulativo, ¿no?, un criterio que te sirva para responder una pregunta hipotética. Entonces tú dirías, no, no sería la Constitución, o no lo sería completamente, esto sí, esto no, y luego tenés que decir por qué. Entonces, debe tener en ese sentido un componente tipo pacto social, y también en la medida en que una Constitución regula la distribución del poder político y de las competencias de las instituciones, tiene este componente que quien hizo la pregunta llamaba utilitarista, en el sentido que, supongo yo, piensa la regla en función de, de maximizar las buenas consecuencias. En ese sentido, supongo que está hecho el vínculo, ¿no? Entonces, una buena Constitución creo que tiene que tener de las dos cosas, ¿no? Sin ser, desde mi modesto punto de vista, esta es una opinión más sencillamente dentro de las millones de opiniones, sin ser un texto demasiado abundante, digamos, en términos de contenido y configuración y distribución de competencias. Pero bueno, eso es una cuestión ya de otro nivel. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ambos expositores, a Valeria y a Olof, por tenerlo. Hoy día hablamos de muchos temas bastante como densos. Entonces, sí. Y muchas gracias por dar sus perspectivas y su sabiduría, más que todo, en estos temas. De parte del Centro. Yo creo que vamos a quedar pensando toda la noche. Sí. Ahí mirando el techo. Martín y Esteban, en esto, en muchas cosas yo, igual que ustedes, digamos, ¿no? O sea, somos ciudadanos que estamos acá, digamos, pensando estas cosas desde nuestra propia experiencia, en algunos casos, claro, por deformación, vocación, uno, en mi caso, la dimensión filosófica está presente, pero también el caso de Valeria, que en este caso sí nos puede además ayudar muchísimo más, ¿no? Porque conocer empíricamente la cuestión de las instituciones, el rol que cumplen, las normas y un larguísimo etcétera, es una cuestión de enorme utilidad, ¿no? Y con eso no tenemos una relación intuitiva muy evidente. Así que también gracias a Valeria. Gracias, gracias a todos, gracias por la invitación, gracias por el diálogo, Olo. Gracias a ustedes. Un gusto y espero que lo hayan disfrutado. Sí, muchas gracias. Gracias Esteban, Martín y Javiera, que está por ahí. Eso, a todos los presentes, en verdad. Muchas gracias. Y el chat lo estaba agradeciendo porque en verdad estuvo muy, muy buena esta conversación. Nos vemos, que estén súper bien. Estén bien. Chao, chao. 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 Chao.